Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el entramado siempre incierto del espectáculo turco, donde la vida privada de los artistas se mezcla con la dinámica voraz de los titulares, una voz paterna logró detener por un instante la marea de rumores y devolver la atención a lo esencial: la familia. Fue Ilan Demirci, padre del conocido actor Gökberk Demirci, quien pronunció en voz alta una verdad íntima que, por su ternura y contundencia, se transformó en tema principal en redes, tertulias y portales de todo el país. Su frase, "Özge es la madre de mi nieto y ahora lo significa todo para mí", no fue solo una declaración emotiva. Fue un acto público que obligó a reconsiderar muchas lecturas previas sobre una relación que, en los últimos tiempos, había sido narrada como una montaña rusa de afectos y distancias. La relación entre Gökberk y Özge, observada de cerca desde sus primeros encuentros en pantalla hasta los episodios más complejos de su vida privada, ha sido durante años materia prima para la prensa rosa. Lo que otros medios pueden reducir a titulares frívolos, aquí se presentó como una escena humana. Un abuelo preocupado por la tranquilidad del niño. Una nuera que ha asumido responsabilidades y un clan familiar dispuesto a pronunciar su apoyo sin ambajes. Aquellos que conocen la intimidad de la pareja cuentan que las expresiones de cariño y las pequeñas cortesías cotidianas entre Ilan y Özge no son actitud de campaña mediática, sino gestos repetidos en cenas, reuniones y atenciones silenciosas que, con el tiempo, fueron tejiendo un vínculo profundo. La declaración, naturalmente, generó reacciones diversas. En las redes sociales surgieron mensajes de agradecimiento y emoción, seguidores que celebraron la humanidad del gesto y que calificaron al patriarca como ejemplo de sensibilidad en un ambiente donde las polémicas suelen predominar. Al mismo tiempo, hubo voces críticas que advirtieron sobre los límites de la exposición pública y la posible interpretación de la intervención familiar como una forma de presión indirecta sobre la pareja. Entre esas posturas contrapuestas, se abrió un espacio más prudente y reflexivo: la aceptación de que un reconocimiento sincero de un familiar puede aliviar tensiones y abrir canales de diálogo sin que ello implique una apuesta inmediata por la reconciliación. Expertos consultados por medios especializados subrayaron la potencia simbólica del gesto. En sociedades donde la figura paterna y las expectativas familiares tienen todavía un peso cultural notable, la legitimación de una nuera por parte del patriarca no solo aporta consuelo emotivo, sino que también puede operar como un factor que modera la percepción pública. Cuando la familia visible acepta, la audiencia tiende a reinterpretar episodios previos con mayor empatía. Psicólogos y sociólogos señalaron que, en el caso de un menor implicado, la prioridad afectiva del abuelo hacia la figura materna resulta comprensible y, desde el punto de vista del desarrollo del niño, deseable. Las descripciones de allegados aportan matices que ayudan a entender por qué la frase resonó con tanta fuerza. Relatan que, en encuentros privados, Ilan siempre mostró una actitud protectora y cercana con Özge, que la recibió con cariño en reuniones familiares y que se interesó genuinamente por el bienestar del niño. No fue un gesto tardío ni calculado, sino la cristalización de una práctica cotidiana de cuidado que, al hacerse pública, conmovió precisamente por su naturalidad. La emoción que se vio en el rostro de Özge al enterarse de las palabras de su suegro fue interpretada por amigos como la reacción de alguien que, por fin, siente aceptada su entrega en un rol tan exigente como el de madre. El impacto mediático no tardó en traducirse en especulación sobre el futuro de la pareja. Algunos allegados a la producción y a los entornos profesionales de ambos actores afirmaron que la serenidad familiar podría facilitar conversaciones y acercamientos que antes se veían bloqueados por la tensión mediática. Otros, con mayor cautela, recordaron que las decisiones afectivas deben surgir de los protagonistas y no de las expectativas externas, por bien intencionadas que éstas sean.
La lectura más realista mantiene la posibilidad de que la aceptación paternal suponga una puerta abierta para un proceso de reparación, pero no garantiza un desenlace ya escrito. Desde la perspectiva profesional, la estabilidad emocional respaldada por la familia es un elemento de gran valor para la carrera de un artista. Gökberg, con una trayectoria ascendente y papeles destacados que aumentaron su visibilidad, enfrenta la presión habitual de la fama y la necesidad de proteger su rendimiento creativo. La mirada comprensiva de un padre puede traducirse en energía renovada y en la tranquilidad necesaria para aceptar nuevos proyectos con confianza. Por su parte, Ozge, al sentirse respaldada, cuenta con un apoyo que le permite tomar decisiones sobre su carrera y su vida personal desde una mayor fortaleza interior. A los ojos del público, la escena ofreció también una lección cultural. La posibilidad de que las relaciones entre suegros y nueras se construyan con respeto, cariño y reconocimiento mutuo. En un contexto donde con frecuencia se asume que esos vínculos son problemáticos o distantes, la actitud pública de Ilan se valoró como signo de una sensibilidad que trasciende estereotipos. Para sectores de la opinión pública, su postura representó una invitación a repensar los modos en que las familias famosas pueden acompañar sin invadir, prestando apoyo sin robar protagonismo. No obstante, las fuentes cercanas recomiendan prudencia. El afecto expuesto necesita ser administrado con cuidado para que no se convierta en espectáculo. La recomendación es clara entre quienes conocen a la pareja y a sus equipos: proteger al niño, priorizar la intimidad y permitir que cualquier acercamiento emocional se forje lejos de la presión de los medios. Esa advertencia conjuga la ternura del gesto con la responsabilidad de no instrumentalizar la bondad familiar como argumento de campaña mediática. En definitiva, la frase de Ilan Demirci quedó plantada en la conversación pública como un gesto de ternura que, en su sencillez, abrió la posibilidad de una reparación simbólica y emocional. Si esa palabra será el inicio de una reconciliación duradera o si permanecerá como un testimonio afectuoso, sin más consecuencias, lo dirán el tiempo y las voluntades de los implicados. Mientras tanto, el episodio ha permitido asomarse a una beta humana pocas veces mostrada en primera plana. La de una familia que, pese a las dificultades, decide pronunciar su cariño en voz alta y convertirse, así, en fuente de consuelo para quienes observan desde fuera. ¿Y tú, lector de MR Magazine, crees que la bendición pública de un padre puede convertirse en la llave que permita la reconstrucción de una pareja? ¿O consideras que las decisiones íntimas deben quedar al margen de la opinión pública y de la presión familiar? ¿Te parece que la aceptación de un suegro aporta seguridad real o solo calma temporal? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz guía nuestros próximos contenidos. Si quieres que continuemos abordando estas historias con sensibilidad, rigor y sin sensacionalismo barato, suscríbete a nuestro canal MR Magazine, dale like al vídeo y activa la campana de notificaciones. Si deseas apoyarnos más, pulsa el botón Unirse para acceder a contenidos exclusivos y debates privados. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias con profundidad y respeto. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.